En este tutorial lo que veremos es la generación de listados o reportes de la carretera y la generación de los planos en PDF. Para eso vamos a hacer una copia del archivo anterior C4 apellido y le vamos a poner C5 apellido. Luego vamos a abrir esto en Istram. C5 apellido, iniciar. Maximizamos. Si por ahí quisiéramos editar algo antes de lo que es el listado y generación de láminas de PDF, si editaran por ejemplo un alineamiento horizontal o vertical o cota, etc., no hay problema, simplemente no olviden darle clic en calcular para que se actualice todo esto. Digamos que he editado algo en planta, luego de editarlo tendría que poner calcular. Si he editado algo en las transversales, luego tendría que poner generar. Como esto es un solo eje, da lo mismo poner generar o generar eje 1. La rasante es igual. Si por ahí hemos decidido cambiar la cota de los PBIs, no decía, por ejemplo, 490, sino otro número, entonces lo editamos para el primer PBI o para el segundo, donde no decía 476. Luego de editarlo, pondríamos cálculo. Lo mismo en alzado y proyecto. Entonces ya todo está actualizado. Luego de eso ya empezamos con el reporte. Para eso vamos a la opción menús, opciones, listados. En la primera parte lo que hay que poner es el número de líneas por páginas, un número bien grande con el fin de que se genere una sola lámina o tabla y no genere varias, como decía acá, cada 50 filas de datos. Lo siguiente es darle clic a la opción dentro de RFI, donde dice CBOL, CB, AFIRM y FI. Los siguientes, los múltiplos, se van a generar cada 20 en tramo recto y cada 10 en tramo curvo. Luego vamos a la opción geometría, eje en planta, generar listado. Acá ya sabemos, da lo mismo si pongo eje 1 o todos, porque solo hay un eje. Aceptar. Se ha generado un reporte de nombre cg0.res, donde te detalla diferentes elementos del alineamiento horizontal, como longitudes, progresivas, radios, coordenadas UTM, etc. Lo mismo podemos hacer para el alineamiento vertical o eje en alzado. Generar listado, todos, aceptar. Y tendré un reporte. En este caso, de acuerdo a las progresivas, te dice qué tipo es, si está en tramo recto, o el punto donde empieza la curva vertical, el punto más alto, porque en este caso recuerden que la primera era una curva convexa, el punto donde termina la curva y la respectiva pendiente. También pasamos a la opción mediciones y vamos a generar el reporte del diagrama de masa. Generamos el listado, como siempre todos los ejes o eje 1 es lo mismo, aceptar. Se genera este reporte donde lo más importante está en la primera columna de datos que te indica las progresivas y la última que te indica el volumen resultante luego de restar el corte menos el relleno y considerando el factor de conversión. En este caso se ha usado 0,9 para escalar el corte al relleno. Cota roja simplemente es el desnivel que hay de acuerdo a cada progresiva entre la carretera y el terreno. Este archivo lo vamos a editar en un momento en Excel para generar el diagrama de curva masa. Hay que recordar que se llama d+0.res. Ahora pasamos a la opción exportación y vamos a generar reportes del estilo Perú. Debemos verificar que esté activado alineamiento horizontal, alineamiento vertical y el formato sexagesimal. Generamos y si quisiéramos ver podemos darle clic en editar. Se han generado todos estos archivos TXT. El que vamos a revisar en un momento se llama medición 1.
está dentro de la carpeta Perú y esta carpeta, por supuesto, está dentro de la carpeta C5 apellido. C5 apellido Perú, están todos los archivos generados. Y en medición lo que nos muestra es el detalle, de acuerdo a la progresiva, los volúmenes de corte, los volúmenes de relleno. Y con esto podríamos hacerlo por nuestros propios medios, la resta de corte menos relleno y editar cualquier factor de conversión. Sin embargo, para generarlo en el Excel vamos a usar el archivo d+0.res, donde ya se había hecho esa resta. Voy a copiarlo. Podría abrir directamente la extensión res, pero en este caso lo que haré es pegarlo o sea, generar una copia, y a esta copia le voy a cambiar la extensión de res a txt. ¿Está seguro? Sí. Igual te va a abrir lo mismo. Y ahora sí vamos a ir a Excel. Y vamos a importar datos desde bloc de notas. Delimitado por espacio. Y va a empezar en la celda A1, aceptar. Repito que acá solo nos importaba la primera y la última columna. Ustedes pueden darle el formato con más calma, tabular, etc. Ponerle en su cuadrícula, encabezado. Ya está. Y por supuesto, para generar el gráfico vas a insertar gráfico, tipo dispersión, seleccionar datos, agregar. El título será, por ejemplo, alternativa y el apellido de quien lo haya hecho. Valores en X serán las progresivas. Y valores en Y, los volúmenes acumulados. No saldría este diagrama de curva masa. Se ve que está aceptable porque al inicio tiene bastante corte, luego bastante relleno, pero se compensan y al final queda un poco de corte. Si por ejemplo les habría salido una curva masa donde casi todo está en la parte negativa, quiere decir que tuvieron mucho relleno, y si quisieran corregir eso, lo que tendrían que hacer primero es, lo más sencillo, editar las cotas de los PBIs. En segundo lugar, lo que harían si no les sale un buen diagrama de curva masa sería editar las progresivas de los PBIs. Y en último lugar, podrían pensar en mover los PIs del alineamiento horizontal. Este mismo gráfico se puede ver en Istram, lo veremos en un momento. Con esto hemos terminado el listado o reporte de la carretera y vamos a pasar a la generación de los planos en PDF. Para eso primero generamos las zonas de ploteo. Entonces voy a la opción alzado, dibujo, planta. Da lo mismo G1 o todos, modo de dibujo, derrame slip, abrir, ok. Y lo que se ha hecho es generar un hatch donde indica las zonas de corte y de relleno desde planta. Ahora voy a generar la zona de impresión o ploteo de los perfiles longitudinales. Voy a la opción longitudinal y tendría que editar acá. Como este es un tutorial, ya se sabe que la escala más adecuada para el eje horizontal es 1 en 2000 y para la vertical es 1 en 500. Entonces yo tendría que escribir 1 en 2000 en esta celda. Sin embargo, si pongo 1 en 2000, aquí se mantiene el 1 en 1000 y el gráfico no estaría bien. La lámina saldría con escalas diferentes. No cuadraría la información. Entonces lo primero que debo hacer es indicar que este plano está en escala 1 en 2000.
Y ahora sí voy a longitudinal y edito el 2000. Entonces ahora sí se va a mantener la proporción entre el eje vertical y el eje longitudinal, horizontal. 2000 para la horizontal, 500 para la vertical. Y estas láminas se tienen que generar por kilómetro. Entonces acá tendrá que decir de 0 a 1000 metros, el primer kilómetro. Luego hay que darle un nombre a esta primera zona de ploteo. En este caso le vamos a poner apellido longitudinal 1. Luego el formato, en este caso convenía un ISO A1 y el fichero S101 base. En cuanto a la guitarra, elegimos Perú 2. Perú 2, abrir. Y ahora sí generamos. Se ha generado la primera zona de ploteo para el perfil longitudinal. Repetimos lo mismo para el segundo kilómetro. Como solamente son 2.2 kilómetros, entonces que empiece desde 1000 hasta el 2195. O sea, tendremos solo 2 láminas. Se mantienen las escalas. Eso sí, hay que cambiarle el nombre. Ya no será apellido longitudinal 1, sino 2. Y lo demás se conserva. Generar. Ya tenemos la segunda zona de ploteo. Lo mismo podría ser para las secciones transversales, pero en esta opción está también el diagrama de curva masa. Le damos masas y tenemos la misma figura que vimos hace un momento en Excel. Ahora vamos a la opción dibujos transversales para generar la zona de ploteo, pero de las secciones transversales. Le damos clic a fichero, selecciona la opción ISPOL 1 per, abrimos, y en este caso sí vamos a generar las láminas desde el principio hasta el final. La escala que conviene en este caso es 1 en 500, tanto para la horizontal como la vertical. Le ponemos un nombre que será apellido ST. Le damos grabar. Formato, en este caso conviene un A0. El formato será S100. Guitarra Perú 2. Abrir. Y ya podemos generar el archivo. Bien, ya tenemos estas tres zonas de impresión. Lo que sigue ahora es ya la generación en PDF. Para eso vamos a darle clic a la impresora, modo nuevo, le ponemos un nombre, por ejemplo, apellido perfil longitudinal. El lenguaje es PDF. Se mantiene la configuración, es tipo base. Tenemos que darle clic a pluma para que ponga el fondo blanco. Luego pasamos a paginado, damos clic en abrir para seleccionar la primera zona de ploteo, apellido longitudinal 1, lo abrimos, se genera este membrete y zona de ploteo, y también se genera una ventana de captura del alineamiento horizontal, pero se observa que esta ventana está como que un poco descentrada. Debería estar este borde más cercano a la progresiva 0. Para moverlo hay que seleccionar o activar esta zona de impresión. Para eso, dentro de subpágina le damos clic a la flecha para que resalte esta zona, lo resalte en color anaranjado. Una vez seleccionado, damos clic en mover, clic en el número 1 de la lámina 1 y podemos mover la zona de impresión. Habiendo hecho esto, también podemos editar fecha o lo que sea, como por ejemplo hoy, que es 15 de febrero.
del 2018. Título primero, que será el curso Ingeniería de Carreteras. El central, que será la carretera tal, según la que les haya tocado. Y en el tercero, la alternativa y el apellido del integrante del grupo que lo hizo. Luego pasamos a procesado y damos clic en imprimir. Le ponemos un nombre PDF, por ejemplo, lámina 1. Guardar. Todo en un documento, aceptar. Ya se generó la primera lámina y la podemos ver dentro del mismo C5 apellido. Ahí está el alineamiento horizontal y el perfil longitudinal. Lo mismo tendríamos que hacer para cada uno de las zonas. Por ejemplo, para lo que sería la de corte, lo que haríamos de las secciones transversales, perdón, sería ir a modo, pondrán otro nombre, ¿no? Por ejemplo, ST, sección transversal, el formato que era A0, ¿no es cierto? A0, C100, abrir. En paginado tendré que cargar justamente apellido ST, los datos de las secciones transversales, y luego procesado, imprimir, le ponemos un nombre, por ejemplo, esto ya sería la lámina 3, ¿no? Porque habían dos láminas para el perfil longitudinal. Todo en un documento, aceptar. ¿Por qué he puesto todo en un documento? Porque al final salieron dos láminas para las secciones transversales, que por supuesto está en PDF y dentro de la carpeta C5 apellido.